Bien, saludos, buenas noches. En esta oportunidad vamos a explicar el proyecto número 4 correspondiente al tema de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias con los problemas de valor inicial. Acá tenemos una aeronave remotamente pilotada lanzando un paquete, el cual vamos a estudiarlo de manera simplificada de la siguiente forma. Este vendría a ser el paquete lanzado con una velocidad inicial que mantiene un ángulo θ con respecto al horizontal. Acá, bueno, nos comentan que durante algunas pruebas experimentales de este tipo de aeronaves sirve para enviar paquetes en zonas rurales de difícil acceso. Acá podemos ver un enlace. Y bueno, nos solicitan una serie de informaciones para dos casos. El primer caso, cuando la resistencia aerodinámica es despreciable, es decir, el coeficiente de arrastre vale 0, y cuando se considera la resistencia aerodinámica teniendo un coeficiente de arrastre de 0.47. Debemos utilizar el método Runge-Kutta de cuarto orden para resolver las ecuaciones asociadas. Acá podemos ver una tabla de parámetros para utilizarlos en los cálculos. La velocidad inicial, el ángulo inicial con respecto al horizontal, que vendría a ser este que tenemos acá, altura inicial, aceleración de gravedad, coeficiente de arrastre y masa. Bien, para iniciar la explicación vamos a obtener o vamos a deducir la ecuación diferencial que rige el comportamiento de este sistema. Vamos a iniciar con un sistema, vamos a dibujarlo nuevamente que queda un poco torcido, eje X, eje Y vamos a colocar acá nuestra partícula, a la cual le vamos a colocar una velocidad inicial v sub 0 con un ángulo θ acá inicial, y vamos a colocar en amarillo la trayectoria que se espera que siga el objeto. Bien, vamos a reescribir esta velocidad inicial. El vector de velocidad iniciales va a ser entonces el módulo v sub 0 por el coseno del ángulo en dirección X más v sub 0 por el seno del ángulo en dirección Y. Esto lo podemos ver fácilmente del triángulo. Cuando se proyectan las velocidades v sub 0 en dirección X, vamos a tener v sub 0 coseno, y en dirección Y v sub 0 seno. Esto es trigonometría básica. Bien, ahora vamos a deducir las ecuaciones. Vamos a suponer que esta partícula se encuentra en cualquier punto de esta trayectoria y vamos a colocarla por acá. Y acá vamos a aplicarle un zoom en esta zona. Colocar acá y acá, aplicar un zoom y realizar un diagrama de cuerpo libre. Bien, cuando nosotros realizamos el diagrama de cuerpo libre, vamos a colocar la partícula un poco más grande acá. Este vendría a ser el eje X, eje Y vamos a colocar entonces las fuerzas que actúan sobre esta partícula. La primera que debemos incluir es el peso de la partícula. Obviamente, para que esto cobre sentido, debe estar activa la aceleración de gravedad, que en este caso la podemos encontrar acá, tiene un valor de 9.81, correspondiente a la aceleración de gravedad en nuestro planeta Tierra. Entonces vamos a colocar acá el peso, sería m por g, vector, no olvidemos que esto es un vector, y adicionalmente vamos a colocar en color amarillo la resistencia aerodinámica. Vamos a colocarla en este sentido, ¿sí? Colocar FD. Bien, la vamos a colocar en este sentido porque la resistencia aerodinámica siempre va a ir en dirección opuesta
a la velocidad. Entonces, si la velocidad va en este sentido, vamos a colocar hacia allá. Si va en este sentido la velocidad, la fuerza de resistencia aerodinámica va en dirección contraria. Ahora podemos aplicar la segunda ley de Newton sobre este cuerpo. Vamos a colocar acá sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Recordemos que estamos trabajando con vectores. Entonces, sumatoria de fuerzas, vamos a tener Fd, la resistencia aerodinámica, más el vector de peso, igual a la masa por la aceleración. Este sería nuestro balance. Vamos a colocar acá ecuación 1. Ahora vamos a ir estudiando cada uno de los elementos internos para lograr obtener un sistema de ecuaciones diferenciales. Bien, entonces vamos a estudiar los tipos de resistencia aerodinámica. Entonces, en un primer lugar tendríamos una condición que, digamos, es bastante ficticia, pero que sea una constante. Sería el primer caso, muy elemental y carecería de un poco de sentido físico, ya que es muy difícil obtener una fuerza de arrastre que sea constante sobre un cuerpo. Pero bueno, vamos a colocar este como un primer modelo. Vamos a colocar un valor A en dirección menos B sobre... Bueno, pero es que no tendría ni siquiera sentido colocarlo acá. Bien, tendríamos acá A y vamos a colocar acá un vector unitario menos B sobre B. Esto vendría a ser un modelo constante. Les repito, esto sería una primera aproximación a este tipo de estudio. Ya en un segundo lugar vamos a tener los modelos de resistencia aerodinámica lineales, que va a ser un coeficiente K que va a estar asociado a la velocidad. Entonces ya esto sería un comportamiento lineal donde la resistencia aerodinámica va a ser proporcional a la velocidad. Claro está, con una constante K. Y acá vamos a colocar que A es mayor a 0 y acá K es mayor a 0. Son constantes definidas positivamente. Y en tercer lugar, que es nuestro caso de estudio, vamos a tener Fd igual a C sub D por menos módulo de B por B. Y estos vienen a ser modelos cuadráticos de resistencia aerodinámica donde C sub D es un coeficiente mayor a 0 y se le conoce como coeficiente de arrastre. Este es el que vamos a utilizar para nuestro caso de estudio, este de acá. Esto en cuanto a la fuerza de resistencia aerodinámica. Ahora vamos a reestructurar un poco la aceleración. Por definición, la aceleración puede ser escrita como la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y a su vez, la velocidad también puede ser escrita como la derivada de la posición con respecto al tiempo. De esta forma, si combinamos estos dos elementos, estas dos definiciones, vamos a tener que la aceleración es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad y esto a su vez es esto, derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esto se puede escribir de una forma más compacta como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces acá vamos a tener que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo
así. Entonces ya acá tenemos la definición de la aceleración como una derivada, y por otra parte tenemos acá el modelo cuadrático de resistencia aerodinámica que vamos a incluir en nuestra ecuación principal, la ecuación 1. Entonces reescribimos la ecuación 1. La ecuación 1, y vamos a obtener entonces, al sustituir fd, bueno, vamos a tener que sería menos c sub d módulo de la velocidad por v más mg vector. Recuerden que todavía estamos trabajando con vectores, y acá la de, perdón, me falta la masa, acá está la masa, igual a masa por segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Bien, esta es nuestra ecuación principal en forma vectorial. Esta es una ecuación vectorial. Vemos que son vectores los que están involucrados acá. Ahora vamos a estudiar cada uno de los dos componentes que tenemos, las proyecciones en los ejes X y Y. Vamos a estudiar las proyecciones en X. Vamos a tener menos c sub d, el módulo de la velocidad, que va a ser entonces la raíz de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado por la velocidad en el eje X. Vamos a tener por b sub x. Recuerden que esto está fuera del paréntesis. Vamos a colocar acá un paréntesis para que se entienda que está fuera de la raíz. Más m por gx. En este caso no tenemos aceleración de gravedad en el eje x. Por lo tanto, vamos a colocar m gx. Y esto va a dar 0, ya que no tenemos aceleración en el eje x. Igual a la masa por la segunda derivada de la posición en x con respecto al tiempo. Bien, esto en cuanto al eje x. Ahora el eje y vamos a tener menos c sub d raíz de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. La proyección en y, b sub y. Y ahora sí, vamos a colocar la aceleración de gravedad correspondiente al eje y, que en este caso sería menos m por g y, igual a la masa por la segunda derivada de la posición en y con respecto al tiempo al cuadrado. Entonces ya acá tenemos nuestro sistema de ecuaciones ya finalizado o escrito. Vamos a reescribirlo una vez más, ya de forma definitiva, menos c sub d bx raíz bx al cuadrado más by al cuadrado igual m por segunda derivada de x tiempo menos c sub d by raíz de bx al cuadrado más by al cuadrado menos mg igual la masa por la segunda derivada de la posición en y respecto al tiempo. Y acá tenemos entonces nuestro sistema de ecuaciones. Sin embargo, todavía no podemos incluirlo en el programa, ya que, como hemos visto en clase, debemos reescribir este sistema de ecuaciones como un sistema de ecuaciones de primer orden o de primer grado. En este caso vemos que aparece la segunda derivada. Debemos aplicar una serie de cambios acá para poder incluir las derivadas de primer orden. Para ello vamos a definir unas variables auxiliares que, bueno, por naturaleza vendrían a ser las velocidades. Entonces vamos a colocar que bx viene a ser la derivada de la posición en x con respecto al tiempo y by es la derivada de la posición en y, voy a escribir aquí bien, con respecto al tiempo. Ahora, al incluir estas variables, vamos a tener que la primera ecuación se convierte en la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo,
y esta es masa por derivada de velocidad en y